Buenas noches, mis queridos huevidentes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento y el lugar en que nos escuchen. Sí, estoy haciendo un en vivo, no estoy transmitiendo vía StreamYard como normalmente lo hago. Soy honesto. Antes del periodismo, antes de dedicarnos a esto de la comunicación, pues hay que dedicarse a ganar el pan de cada día, a sacar las facturas. Estos libros no se compran solos, no nos los disparan, desgraciadamente. Ya conocen ustedes el asunto, ya, ¿para qué vamos a platicar más de este tema? Hemos abierto 2 o 3 canales de apoyo, no lo he sabido, la única vez que hubo apoyo, al final me salieron con que no era un apoyo, era un préstamo y devuélveme lo que te presté. Saludos amiga, ya sabes de quién hablo, pero bueno, eso no nos importa. Pero la verdad es que entre tanto trabajo que por fortuna lo hay, que por fortuna nos va dando, sí hemos terminado un poquito cansados la semana, entonces más que un programa, vamos a hacer una pequeña cápsula en vivo el día de hoy. Esperemos que nos estén escuchando. Hay algunas micronoticias que dar y creo que es importante platicarlas, pues finalmente es el día a día y pues sí nos da. Creo que la primera y más importante, sin duda alguna, es que por fin llovió. No como quisiéramos, no lo que nos hace falta, pero llovió. Cayó agua. Tlaloc dijo, con la banda no se metan, y empezó a llover el día viernes en la noche. Toda la noche del viernes llovió. En la zona de la Marquesa cayó agua nieve, se nevó. El Nevado de Toluca estaba hoy en la mañana pletórico de nieve. 3 horas después no tenía nada porque no había sido nieve sino agua nieve. Entonces con el poquito de sol que salió hoy en Toluca se derritió esa nieve. Pero ya agua, ya empieza a haber movimiento. Y pues ahora sí que a cruzar los dedos. Ya por ahí en Facebook anda corriendo que para el 27 de julio se convoca la megadanza para pedirle a Tlaloc que llueva. Si no llueve de aquí entonces, pues no duden en verme ahí con mi penacho y mi taparrabos danzando para que caiga el agua, porque pues sí, la verdad es que hay que tomar medidas urgentes. El Cutzamala está a 37% de temperatura no, 37% de capacidad, o sea, está mucho menos de la mitad. Valle de Bravo, su presa ya está muy por debajo de los niveles. La única agua que está recibiendo ahorita prácticamente la presa de Valle de Bravo son aguas negras, o sea que imagínense ustedes el hermoso color y el hermoso aroma que brota de esa presa en este momento. Bueno, pues así de grave está el problema hídrico en este país. Entonces, pues sí es importante que ya tengamos algo de lluvia, y claro que nos hizo el paro entre viernes y sábado. Reitero, nos falta todavía, pero bueno, algo es algo, ya comenzó, no se nos ponga uno tan ponqueto, ¿verdad? Al final del día se trata de que vaya cayendo. También pues el día de hoy, eh, ¿cómo daré el orden de las cosas? Pues bueno, vamos a comenzar con la más importante. Hoy miles de personas salieron en todas las ciudades de la República a marchar. Me llegaron reportes, ahora sí que como decía aquel anuncio, de Sonora a Yucatán, y no eran los sombreros Tardán, sino eran los reportes de la marcha en defensa de la democracia que convocaron varias organizaciones, unas apolíticas o apartidistas, otras con nexos con partidos de oposición, todas ellas con un fin: marchar para exigir que las elecciones sean limpias, que las elecciones sean justas. Obviamente ya empezó la guerra de las cifras. Los que convocaron a la marcha dicen que bueno, que finalmente al haber tanta gente, el Zócalo estaba pletórico, entonces que fueron bastantes cientos de miles de personas las que marcharon. El gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México también, que ya saben ustedes que a Martí Batres se le da mucho la numerología, pues dice que fueron 30,000 personas las que fueron en el Zócalo. La cifra no cuadra bajo ninguna circunstancia. Ahí están las fotografías que muestran el Zócalo pletórico y con gente en las calles aledañas. No fueron 30,000 personas, eso sin duda alguna. No fueron 5 millones, tampoco creemos que somos tantos. Pero la pregunta real es, y ahí es donde si alguien nos está mirando, si alguien nos está escuchando, sería importante preguntárnoslo. ¿Y qué sigue? Ya marcharon, ya demostraron que hay cientos de miles de personas marchando, pero ya se organizaron, ya traen candidaturas competitivas, ya traen una plataforma que nos están convenciendo de votar por ustedes, ya se están organizando para llenar las casillas de representantes y evitar que les metan mano el día de las elecciones, ya están preparando toda la lucha programática a partir del 1 de marzo para convencer a la gente de que no voten por la continuidad, por el segundo piso de la 4T, como dicen aquellos. Esa es la pregunta ahora. Porque marchar, híjole,
Ya vimos que de un lado y de otro, con que activen los mecanismos de movilización necesarios, y sí, lo reitero, mecanismos de movilización, que van desde el compadre, vamos a marchar, hasta el acarreo descarado. Porque eso existe y no vamos a salir con que no. Pero al final del día lo que va a ocurrir es que lo que va a hablar son las urnas. El día 2 de junio. Va a haber suficiente gente votando y sobre todo, esa gente que va a salir a votar verdaderamente va a salir a votar. Porque hoy todo el mundo dijo que vamos a defender a la democracia. Pero a la democracia no se le defiende con marchas. A la democracia se le defiende postulando candidatos reales y competitivos. No al hijo de mi compadre. No a mi compadre mismo. La democracia se defiende siendo funcionarios de casilla si te toca. No diciendo, híjole, mi hermano, no puedo, tengo algo muy importante que hacer ese día, no voy a poder ir. La democracia se defiende recibiendo las dádivas que los partidos te quieran dar, desde el botecito de leche hasta los 1,000 pesos, votando por quien quieras, no por quien te paguen. La democracia se defiende yendo a votar el día 2 de junio de este año y no diciendo, pues si ya ganaron la presidencia los de Morena, pues ¿para qué voy a votar? No, porque entonces ya estás dándoles la razón con sus encuestas más o menos maneadas. Y ahí también yo diría, y la democracia se defiende informándose, conociendo, comparando. Así como en Entre Estantes estamos tratando de hacerlo. No tenemos la verdad revelada. Nos queda claro que la idea de una continuidad no es lo más sano. Pero me parece, y ese es el gran problema que tenemos, que lo que nos ofrecen como opción, pues es un poco quítate tú para ponerme yo. Entonces, ¿realmente dónde estamos parados? Porque sí suena muy bonito de que no han trabajado, no han cumplido, son demagogos, están llevando al país a la crisis, no han cumplido con la cuestión económica, sí. Pero ya nada más les recuerdo y les insisto lo que les he dicho más de una vez. Andrés Manuel no llegó en un pase de magia. Llegó en 18 años de corrupción del PRI, del PAN y del PRD. Y ahí tenemos al Pacto por México. Y ahí tenemos a Calderón y su guerra de sucia. Y ahí tenemos el mismo desafuero. O sea, Andrés Manuel no surgió de la nada. Y obvio, mucha gente, y me consta y conozco a mucha gente a mi alrededor, más de una persona que dicen, sí, no estoy de acuerdo en lo que está haciendo Andrés Manuel, pero yo no podría votar por el candidato del PRI. Por mucho que sea candidato del PRI, PAN, PRD, no puedo votar por el PRI. Y bueno, la lógica es, bueno, vota por el PAN o el PRD, pues me dejas igual, hermano, ¿no? Pues, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, realmente, ¿cómo nos van a convencer? Con iniciativas en change.org, que es como el llamado a misa, o sea, yo firmo y qué, porque ya aparecieron 4 millones de firmas, ¿no va a ganar la candidata de Morena? No, señores, vayan esos 4 millones convertidos en votos y veremos si empujan esa transformación. Ahí sí podríamos creerlo. Pero así como que nada más voy y voto, pues qué lindura. Entonces, creo que deben ser más precisos, más claridosos, porque si no, no va a funcionar. Hoy se fue a registrar como candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, es decir, la que quiere darle el segundo piso a la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, que en esta semana se aventó una gran puntada, que fue ir al Vaticano a ver al Papa Francisco, lo cual es, sin lugar a dudas, un acto propagandístico, no lo digo yo. Ella en una entrevista en ese programa que se llama Tragaluz, donde Fernando del Collado entrevista de manera difuminada entre sombras, él entrevista a una personalidad, le preguntó a ella que si ella era católica, y ella dijo, no soy religiosa. Ergo, la ida al Vaticano no es más que la contraposición a Xóchitl Gálvez, que así fue. Más allá de que si Francisco recibió una de un lado, a la otra de otro, que si que estaba peinado con una, que en otra parecía que lo acababan de levantar de la cama, que estaba en chancletas, me parece que no viene al caso. Mi querido amigo Osvaldo Costa, gracias por acompañarnos en este en vivo. Ay, divúlgalo, repártelo, que sepan que estamos hoy en vivo. La verdad es que no me dio para organizar todo lo que es, lo decía yo y lo reitero. Eso de andar corriendo a la chuleta, qué bueno que hay trabajo, pero sí es algo cansado. Los libros no se compran solos, pues hay que pagar las facturas, hay que pedir cooperacha. Agradezco, tú has sido de los que han aportado en algún momento, tú sí has aportado. Reiteraba que alguna vez alguien aportó y al final me salió con que devuélveme lo que te presté. Chasrón, que no era cooperacha, no era cooperacha, era préstamo. Chas, gracias, ¿no? Pero bueno, eso es así. Aquí al final de cuentas es,
no me vengan ahora sí que parafraseando al estadista, no me vengan ahora con que la oposición es mejor. O sea, no va por ahí. Claudia habló pestes, para no perder costumbre, de la oposición. En esta semana, me parece que mañana o el martes va a registrarse Xóchitl Gálvez como candidata de la coalición por Amor y Corazón por México, algo así se le llama, el corazón y el aguanyón, o juntos vamos con el riñón. No sé cómo va el nombrecito. Parece más diagnóstico médico que nombre de una coalición. Bueno, va a ir a registrarse. Y el día jueves, ¿qué día es jueves? 19, 20, 21, si mal no recuerdo, el 22 de febrero, va a registrarse Maínez. Jorge Álvarez Maínez va a registrarse también como candidato de Movimiento Ciudadano. El único candidato que va por un partido solo, el único partido que no se va con ninguna de las coaliciones, y pues que no puedo profundizar demasiado, diré que con independencia de todos los que están aquí, los únicos que pueden determinar el destino de las votaciones son los ciudadanos. Y sí, qué bonito que marchen y qué bonito que vayan. Claudia ya llamó a sus correligionarios a llenar el Zócalo el día 1 de marzo, que inician las campañas que arrancan las campañas oficialmente. Ella ya dijo que ahí nos vemos en el Zócalo el día 1 de marzo. Van a llenarlo, estoy seguro que lo van a llenar. Carajo, para eso existe la movilización. Reitero, para eso existe el acarreo, porque las cosas como son. Movilización es igual a acarreo. Y lo hacen todos. Esa es la otra. No es nada más Juan o Abraham. Pero ok, vamos a llenar el Zócalo 2 veces, 3 veces, 4 veces. Carajo, llenémoslo las veces que queramos. Hay que llenar urnas. Porque además tenemos una... Ahora sí que parece frase trillada porque cada 6 años la repetimos, pero se convierte. Esta es la elección más grande en la historia de México. La cantidad de votos es fenomenal. Son 20,000 cargos los que están en juego, desde la presidencia de la República hasta los comisariados en Campeche. O sea, así de grande es la elección. Gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, diputados federales, municipios, síndicos, ayuntamientos, sindicaturas en Campeche, reiteraba yo, comisariados en Oaxaca, o sea, una cantidad brutal de cargos en juego. Y, sin duda alguna, el equilibrio de poderes que resulte, además, y mi estimado Osvaldo, tú dirás si estoy o no equivocado, ahí te va. A mí, honestamente, y lo reitero como ya lo he venido diciendo, no me preocupa quién gane la presidencia. Quien salga ganadora, porque es prácticamente en ese género que tengamos que hablar, digo, podría dar una sorpresa a Álvarez Maínez, pero siendo más realistas o creyendo en ese realismo, no importa quién gane la presidencia, no importa quién vaya a ser la primer presidenta en la historia de México, eso no importa. Va a ser una presidenta acotada. Si gana Claudia, todos los candidatos al Congreso Federal los puso Andrés Manuel, digan lo que digan. Pero más importante aún, Andrés Manuel hace 2 años que hizo su mamarrachada de la revocación de mandato, no la hizo para que lo revocaran a él, no la hizo siquiera para demostrar que se podía hacer el proceso, no, la hizo para mostrarles a sus leales que aspiraban a sucederlo, que tenía capacidad de movilización y maniobra. Si no te portas bien, Claudia, en 3 años, te corto la cabeza. Que tengo la posibilidad de movilizar millones de personas para que pidan la consulta. ¿O qué creen? ¿Que la iniciativa para bajarlo a 30% obedece a que es un demócrata? No, obedece a tener de los cabellos a Claudia. Por supuesto que obedece a eso. Claro, ahora sí, si la candidata que gana es Xóchitl Gálvez, pues si gana con un congreso adverso, como puede ser un congreso con mayoría de Morena, Partido Verde y el PT, y además con la espada de Damocles de la revocación de mandato, bueno, pues esto va a ser un caos. Entonces, ¿qué escenario queremos? Si queremos una presidenta acotada por su líder, pero que pueda negociar con las cámaras para impulsar iniciativas, está bien. Si queremos una presidenta de oposición con un congreso de oposición, que sería oficialista ya en ese momento, pero un congreso que no sea de Morena, está muy bien. Se tendrá que trabajar en una u otra vía. Pero la realidad es que la presidenta que resulte no va a tener ese control que otros presidentes tenían sobre el Congreso. Y ojo, antes de que me vayan a repetir la frase trillada de que es que un Congreso que no tiene mayorías no aprueba lo que le manda el presidente. No es cierto.
Nunca en la historia contemporánea de México un Congreso de mayoría oficial había perdido una votación en una reforma constitucional o en la posición de un ministro de la Suprema Corte. Nunca. En cambio, desde 1997, que tenemos congresos con equilibrios de poderes, que no hay mayoría oficialista, el 85% de las iniciativas presidenciales han transitado, entre ellas, todas y cada una de las reformas constitucionales. ¿Qué significa esto? Capacidad de negociación. Y que sería muy interesante, sueño en voz alta, sería muy interesante pensar en un congreso donde verdaderamente hubiera negociación, verdadera negociación, no cuánta lana quieres, o qué puesto te otorgo, o qué cargo te doy, no, verdadera negociación política, de ver, esta es la reforma, no me convence por esto, bueno, ¿qué le parece si le quitamos? O sea, nada de que aquí está la iniciativa y no le cambien una coma, o de no pasarán, como si fueran estudiantes del Mayo francés, no. ¿Qué propones? ¿Qué conviene? ¿Qué cambiamos? Este señor que se alcanza a distinguir aquí atrás también tuvo un congreso que no le era muy afín al principio y logró empujar grandes iniciativas. Claro que el general Lázaro Cárdenas del Río era otra clase de personalidad. Por eso me causa risa cuando dicen que el que ahorita está en Palacio es mejor que él. Daría lo que fuera por llenar sus zapatos siquiera. Pero la historia nos ayuda. Y hay un libro que con todo gusto yo recomiendo que lean. Y yo recomendaría que si alguien está cercano a la candidata de Morena, se lo obsequie, que se llama La Mecánica Cardenista. Este libro es parte de la colección de libros de historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México, coordinado en su momento por don Luis González González. Y habla de cómo precisamente el general Lázaro Cárdenas del Río comienza su sexenio presidencial, el primer sexenio que se culmina en la historia, porque el primer sexenio que tuvimos nosotros fue con Porfirio Díaz. No lo terminó, era en 1910-1916, solo gobernó un año. El siguiente sexenio que tuvimos fue el de Álvaro Obregón, no alcanzó ni a sentarse en la silla. El tercer sexenio, que fue el primero que terminamos, fue con Lázaro Cárdenas del Río. Él comenzó con un gabinete y con un congreso adverso, porque todos los diputados y senadores más importantes los había impuesto Plutarco Elías Calles. Miren, les presumo mi tacita de la ILPA. Por cierto, mi queridísimo doctor Miguel Ángel Gaitán, lo espero para platicar, ahorita que usted es el nuevo presidente ejecutivo de ILPA, por fin, ya, se había tardado mucho en saberse esa noticia, me da mucho gusto, lo esperamos a platicar aquí. Saludcita. Es café, no se espanten. Lázaro Cárdenas del Río comenzó con un congreso impuesto por Calles. Comenzó con una... Y nunca me contestó la llamada, por cierto, mi querido Osvaldo, jamás me contestó, de estar re buena la pachanga. Gracias por invitar, doctor Gaitán. Cárdenas empezó con un congreso adverso, pero con unos secretarios de Estado peor, impuestos por Plutarco Elías Calles. ¿Cómo estaba de impuesto ese primer gabinete de Lázaro Cárdenas? Que hasta el hijo de Plutarco, Rodolfo Elías Calles, estaba en el gabinete como secretario de Comunicaciones. Imagínense ustedes nada más qué imposición fue esa. Bueno, el general comenzó a mover sus piezas hacia abajo. Él no se fue a enfrentar al general Calles. Él no se fue a enfrentar a los congresos. Él comenzó a trabajar fino, hilando desde las bases, estructurando desde las bases. 3 años después, poco menos de 3 años después, no mandó a asesinar, como se hacía antes. Expulsó al Plutarco Elías Calles de México. Fin del problema. Señores del gabinete, se me largan todos. Empezaron a defenestrar diputados, empezaron a defenestrar gobernadores. Para los que escuchen a Peso Pluma y no sepan qué es defenestrar, es quitarles todo el poder. Y Cárdenas se convirtió en el primer presidente post-revolucionario en tener las riendas del poder. Y su primer acto, bueno, fue imponer al sucesor, pero el sucesor gobernó solo. Ya no había un poder tras el trono como en los tiempos de Plutarco Elías Calles. Entonces, señora Claudia, yo le recomiendo, si alguien la conoce, si alguien le puede hacer llegar, mi queridísimo amigo, iba a dar tu nombre, pero mejor no lo voy a dar, pero tú que estás tan metido con los candidatos de Morena, que estás hasta dando mensajes, si la conoces,
Que dale, dale. Es más, yo te lo regalo. Tú dime y yo te lo consigo, te lo doy para que se lo lleves. La Mecánica Cardenista, el Colegio de México, colección La Revolución Mexicana. No te voy a platicar más, porque si por ahí hay algún obradorista lo vaya a querer comprar, y si alguno de ellos sabe leer, imagínate, peor tantito. Ese es el libro que yo les recomendaría ahorita para nuestra querida candidata presidencial. Y sin duda alguna, también les recomendaría a muchos de los que van a aspirar a los cargos de elección popular, que por favor se pongan a leer y que por lo menos busquen buenos asesores legislativos. No estoy diciendo que sean los grandes juristas o que sean los grandes legisladores, pero que sí traigan gente que sepa, por favor. Porque ahí está ahorita circulando otra vez la iniciativa para la ley de ciberseguridad, que lo único que hace es militarizar el Internet. Ahora, muchas cosas que antaño serían actos de piratería y consecuentemente serían penados desde la propiedad intelectual, se convierten en delitos. Pero muchos de estos delitos pasan por la ruptura de muchas informaciones que no quieren que se sepan. Es una mezcolanza entre la propiedad intelectual, el derecho a la información, el derecho a la educación, y lo quieren punibilizar. Lo quieren hacer castigable desde el punto de vista penal y jurídico. Cuidado, no va por ahí. Pero es que muchos de nuestros legisladores nomás saben firmar, y eso no sé si con una X, y no entienden lo que hay atrás de esta iniciativa. Entonces, mucho cuidado, por favor, que nuestro país ya no se merece esa clase de legislación. Hay buenos legisladores, porque los debe haber. Entonces, también a ellos, pónganse las pilas, por favor. Yo les recomiendo a ellos, más que otra cosa, que se lean la Constitución, que la vayan entendiendo. Por acá tenemos un bonche de libros que la verdad es que ¿cuál les podría recomendar en este primer momento? Híjole, pues yo creo que uno de los libros que yo les podría recomendar tal vez en este primer momento para que le den una revisada, híjole, pues es que no. Por supuesto, no les recomendaría ninguno del señor que tiene apellido de aceite de oliva. O sea, en ese caso léanse la pura Constitución y se acabó. Entre no saber la Constitución y... pues es que no tengo algo así como que ¿qué les puedo recomendar? Fíjense ustedes. Bueno, claro, les podría recomendar, por allá está, la Constitución comentada de su servidor, pero es demasiado obvio el comercial, ¿no? Entonces, léanse la Constitución. Hay textos, cómo se hacen iniciativas de leyes. Ahorita tenemos un poco aquí desbalagados los libros, no los puedo mostrar ni conseguir porque hace unos días tuvimos que hacer algunos arreglos derivados de pequeñas cuestiones hogareñas, y entonces si ustedes vieran ahorita lo que no pueden ver, se espantarían y me apagaban la transmisión fácilmente. Pero hay buenos textos jurídicos. Lean a Bourgois, por supuesto. Lean a Bourgois. Les recomiendo que lean algo histórico, la Corte Suprema de Justicia de 1824, notas para una perspectiva, de David Pantoja Morán. Ahora que precisamente se nos viene el centenario de la Constitución que se cayó. Este es un buen texto. Es de David Pantoja Morán. Él fue el director de los SH hace muchos años. Ese hermoso SH del que yo soy orgulloso y amorosamente egresado. Es ese texto. Tenemos por acá... pues, ¿qué otro texto? Pues, las constituciones, obviamente hay que leer las cuestiones históricas. Hay que leer, por supuesto, estudios constitucionales de Jorge Carpizo. Sin duda alguna es un buen autor. Y reitero, Derecho Constitucional Mexicano de Ignacio Bourgois, también hay que leerlo. Entonces yo les recomiendo que vayan haciendo esas lecturas, los que aspiran a ser legisladores. Y si no tienen esa capacidad de lectura, consíganse buenos asesores legislativos, que los hay muchos. Ay, si no sé si me está escuchando, mi queridísimo amigo Ernesto García de la hermana República de San Luis Potosí, la tierra del Santo Estado. Él tiene su despacho jurídico, es un estudioso del derecho electoral, del derecho político. Él puede ser una persona que les podría ayudar. Desde ahorita les aviento el comercial. Él va a escuchar, si no lo está oyendo, va a escuchar este programa donde lo estoy recomendando. Así que Ernesto, por favor, pon el enlace para tu despacho, porque yo sé que algunos nos van a escuchar, nos van a leer y van a estar ahí atentos para el día de mañana, si alguno de ellos sea legislador, bien pueden acercarse contigo, van a poder tener buenas cosas. No me estoy apuntando yo porque yo tengo mis otras actividades y muchas otras actividades profesionales me demandan mucho tiempo, pero aquí estaremos comentando, informando, dando textos, dando lecturas. Por hoy me parece que esto es lo que podríamos comentar así en esta pequeña cápsula, que ya son 20 minutitos. Siempre se nos queda algo en el tintero, ya lo saben ustedes. Yo confío que la próxima semana ya estemos un poco más descansados. Y si no fuera así, por lo menos en estas microcápsulas estaremos trabajando, porque sin duda alguna lo importante es que sigamos haciendo nuestras transmisiones, que ustedes sigan estando enterados del devenir de este país, porque es el único que tenemos, así que hay que cuidarlo mucho.
Les agradezco a los que nos escucharon el día de hoy. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Cerramos con estos 3 anuncios. Doctor Gaitán, usted dígame cuándo lo entrevistamos. Felicidades y bienvenida a la presidencia ejecutiva de ILPA. Mi queridísimo Ernesto García, pon el enlace de tu despacho porque es una persona muy importante. Mi amigo de Catepec, que estás en Morena y que está cercano también en ILPA, con todo gusto, si conoces a la candidata, yo te regalo el libro de la mecánica cardenista para que se lo hagas llegar. Sin duda, le va a ser muy importante, porque, reitero, el presidente de la República que llegue va a estar acotado. Tenemos que dar una mayoría o un equilibrio de poderes en los congresos, señores. Y eso está por encima de cualquier marcha. Muchas gracias, buenas noches, hasta pronto.